candidatos que competirán el próximo mes de mayo por la alcaldía de Puerto Real. Un camino quizá menos evidente y próximo, pero seguro que más definitorio de sus respectivas opiniones y personalidades. La relación entre perfil humano y posicionamiento político e ideológico nos conducirá a conclusiones más ajustadas de capacidades y carencias. Antes de comenzar, hay que hacer constar que el modelo de cuestionario es, con mínimas variaciones, común a todos los entrevistados y que todos estos programas han sido grabados con anterioridad a la emisión del primero de ellos. Luis Pérez Ramos tiene 38 años y encabeza la lista de ciudadanos y ecologistas para las próximas elecciones municipales. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Nos podría decir su actual ocupación? Pues mi actual ocupación fundamentalmente es el ayuntamiento, sobre todo desde hace 2 años y medio decidí lo que quedaba de legislatura dedicarme mayoritariamente a este compromiso que había contraído y después lo combino con actividades como la cerámica, la fotografía y la marquetería. ¿Qué razones personales le han conducido a liderar la lista de ciudadanos y ecologistas para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo? Pues estar nuevamente en una candidatura para de nuevo formar parte, si los electores así lo quieren, del ayuntamiento, pues tal vez lo que me mueve es casi, en mi caso, casi una vocación por la política, por intentar mejorar la sociedad en su conjunto y en concreto la de Puerto Real, que creo que, bueno, estas cosas funcionan así un poco como las aficiones o las vocaciones. Si sientes una llamada para ello, crees que tienes alguna capacidad y te crees que tienes casi el compromiso, la obligación de dedicarte a ello, ¿no? Entonces, al fin y al cabo sería pues un deseo y casi una necesidad de trabajar socialmente por modificar el pueblo para bien, lógicamente. ¿Le importaría decir, no sé si tiene usted algún tipo de creencia religiosa? Pues no, creo que soy agnóstico. He sentido siempre curiosidad por muchas religiones, he estudiado muchas, evidentemente. He vivido y vivo en una cultura cristiana de la que soy receptivo de muchos valores y con los que coincido, pero más bien creo que en el fondo soy agnóstico. ¿Se posiciona a favor o en contra del aborto? ¿A favor o en contra del aborto? Pues es un asunto en el que he de confesar que no he reflexionado suficientemente, ¿no? Tengo un sentimiento contradictorio. Tal vez sería el derecho al aborto le pertenecería a las mujeres tomar la decisión. Hay algunos supuestos claros, como los que están reconocidos por la ley, el de la malformación del feto, la seguridad para la mujer o la violación, que no ofrecen dudas. Pero yo creo que un asunto sobre la polémica del aborto sí o el aborto no, yo en el fondo es que para mí queda un poco solapado por otras cosas que me preocupan más, ¿no? O sea, desde que ayer me habéis invitado a este programa hasta hoy que he venido o hasta que salga en antena, pues habrán muerto en el mundo a razón de 100.000 personas diarias, que es una cifra que nunca varía, de la cual 40.000 niños pues son los que mueren cada día. Es decir, hay vidas que se malogran, hay vidas que no llegan a fenecer, que no mueren, pero que no son vidas. Y bueno, la negativa al aborto, que a veces esconde, pienso, en cierta forma, una hipocresía social, porque habiendo muchas razones por las que la vida se mata, se asesina, y yo creo que incluso, por decirlo de manera drástica, de la misma manera que los nazis en la Alemania de Hitler eran cómplices o culpables de llevar al exterminio a millones de personas, de alguna manera nosotros hacemos los países ricos lo mismo con los pobres, ¿no? Cada día mueren cientos de miles de personas y nosotros somos culpables. Entonces, ante esa realidad que es cierta, que yo directamente, porque he estado en algunos países del tercer mundo, la he podido vivir y es una cosa que sí me quita el sueño y que me duele, el discurso del aborto es algo que se me queda pequeño. Pero en cualquier caso, yo creo que es un derecho que le pertenece a la mujer tomar una decisión. ¿Qué opina de la lucha a favor del 0,7%?
En la lucha a favor del 0,7%, bueno, yo particularmente estoy metida en ella. Es una lucha que me ha interesado desde el principio y que estoy formando parte, estoy asistiendo a reuniones que se celebran en Madrid porque se está creando un movimiento en España a favor del 0,7. Me parece que es una cosa necesaria. Premios Nobel de Economía de hace ya bastantes años dicen ahora que tal vez las Naciones Unidas se quedaron cortas cuando establecieron un 0,7%. Yo estoy convencido que es una necesidad, es una razón, es una causa que hay que llevar a cabo por razones de justicia, no ya solamente por caridad o por hacer el bien a otros, en este caso los países pobres, de los que nosotros somos culpables, sino que es algo que es totalmente imprescindible, que incluso ahora, si los países que no dan, como España, que no aporta el 0,7, lo aportaran, aún así lo estarían dando con retraso. Yo estoy convencido de que de que la humanidad dentro de 3 décadas, de 4 décadas, va a pasar por situaciones muy lamentables, mucho más lamentables de lo que lo son ahora. Y bueno, fue las propias Naciones Unidas las que hace 20 años dijeron que calcularon, incluso algunos quedándose por abajo, de que ese 0,7% sería la cantidad del Producto Interior Bruto de los países ricos que tendría que trasvasarse. Si eso no se hace así, pues no solamente estaríamos siendo cómplices, que lo somos ya en realidad, de este genocidio que ocurre cada día, sino que mirándolo de forma egoísta, en muy poco tiempo, pues las diferencias de riqueza entre unos países y otros podrían originar muchas guerras a unos niveles mayores de los que estamos ahora padeciendo y donde todos seríamos víctimas. Por lo tanto, es una cuestión de supervivencia de la raza humana, de supervivencia del planeta, es una cuestión también de justicia, porque de alguna manera, y hay muchas formas de demostrarlo, nosotros le hemos quitado esa riqueza a los países, la estamos quitando permanentemente. Y ejemplos te puedo poner muchos. Yo a lo mejor tengo este bolígrafo aquí que me cuesta 200 pesetas en una librería cualquiera, pero si vemos lo que tenemos nosotros, los bienes y consumos que de los que disponemos de forma habitual, posiblemente en un 80% se deban a este nivel de bienestar que tenemos al sufrimiento que estamos, aún sin saberlo, produciendo en los países subdesarrollados. Por lo tanto, el 0,7 y el 1 y el 2% es un trasvase de riqueza que es totalmente imprescindible. ¿Legalizaría la eutanasia? Pues sí, ¿por qué no? ¿Y las drogas? La eutanasia, antes que pasar a la droga, pues pienso que también sería un derecho de la persona a decidir libremente en qué momento quiere poner fin a su vida y en una sociedad que avanzara hacia siempre a una mayor libertad del individuo, pues no tendría inconveniente. La legalización de las drogas, pues sí, también sería partidario. Y también esto sería un tanto relativo, ¿no? Es decir, se está refiriendo a determinadas drogas duras que ahora mismo no están legalizadas. Pero si lo vemos desde un punto de vista más general, hay muchas drogas que están asumidas por la sociedad y que incluso pueden ser más perniciosas o que producen un mayor daño a los individuos y a las personas y sin embargo cínicamente o hipócritamente la sociedad lo admite. Por lo tanto, a lo mejor lo que no tiene sentido es establecer una diferencia entre unas drogas y otras. Tal como están las cosas, bueno, los defensores de la legalización, y yo creo que tal vez no le falte razón, argumentan en que con una droga legalizada estaría legalmente más controlada, habría menos basura dentro de las drogas, moriría tal vez menos gente y en un último caso siempre se puede compensar dejando la libertad al individuo con todo tipo de programas y de consejos contrarios. Pero en cualquier caso, yo creo que tal vez pudieran ser más beneficiosas que perjudiciales las causas que se derivarían de una legalización. Por lo tanto, sí sería partidario. ¿Le parece oportuna la aparición del jurado popular en España? Pues a mí personalmente no me agradaría formar parte de un tribunal. Y aquí me contradigo, y lo reconozco que me contradigo porque yo creo que hay que luchar contra la injusticia, que el mal hay que ponerle freno, pero que eso es posible y es necesario siempre en una lucha en la que es posible obtener del otro un cambio de actitud. Y sin embargo, digo que me contradigo porque yo ahora mismo estoy utilizando los tribunales. De hecho,
tengo varias denuncias puestas como concejal hacia miembros del equipo de gobierno porque creo que después de intentar muchos métodos y muchos procedimientos ya me resultan estériles e inútiles y tengo la obligación. Sin embargo, no espero más que a lo mejor la inhabilitación de una persona que lo estaba haciendo mal de los tribunales. Pero formar parte de un tribunal que juzgue a una persona, yo al menos me consideraría incapaz para hacerlo, ¿no? O sea que si existen los tribunales, yo desde luego no me gustaría participar. Y si creo que si fuera obligatorio participar, tal vez yo hiciera objeción a participar, reclamaría mi derecho personal a decir no a formar parte de un tribunal que juzgue a otra persona. ¿Cómo entiende la solidaridad? La solidaridad la entiendo más como una devolución hacia el otro de lo que de alguna manera le quitamos, aunque sea inconscientemente, que como una generosidad hacia el otro. O sea, la solidaridad, pues de alguna forma sería asumir la causa del otro, hacerse solidario con otro, hacerse uno con otro, es compartir sus calamidades, sus problemas, sus inquietudes y compartirlo también en la acción, porque ser solidario solamente de pensamiento, pues no sirve de nada. No puedo solidarizar con, no sé, con cualquier causa, pero si no llevo de mi pensamiento a una acción práctica, la solidaridad sirve de poco. Pero en esa acción de ser solidario con otro, creo que en el fondo lo que se está haciendo es redistribuir. Si nos referimos a la solidaridad internacional, pues enlazando un poco con lo que me preguntabas antes del 07, creo que es una necesidad. Si nos referimos a la política de solidaridad municipal, pues yo no establecería diferencias ni fronteras entre las personas, es decir, entre los que son de Puerto Real, entre los que son de fuera de Puerto Real, aunque estén en otros países, sino entendería a la humanidad como un todo. Sería una característica de mi manera de entender de la solidaridad, hacerte solidario, hacerte uno con el resto de la humanidad en el sentido de que todos somos hermanos, ¿no? La solidaridad tiene para mí connotaciones de necesidad de compartir lo que tenemos con otros, lo que tenemos a quienes tenemos a nuestro alrededor y a quienes están muy lejos, incluso países del tercer mundo, y al mismo tiempo es una cuestión de justicia, de justicia. ¿Qué nivel de importancia da a las minorías? A las minorías, pues a las minorías les doy un papel importante en el sentido de que una sociedad, bueno, el sistema político menos malo, se dice, es la democracia. En la democracia quien decide es la mayoría, pero también hay que preservar el papel, el derecho que tiene el individuo. Incluso reconozco al individuo, a la persona, el derecho a no participar o a objetar de la razón que imponga la mayoría. En ese sentido, yo como objetor de conciencia que he sido, por ejemplo, imagínate, y que soy, imagínate que mayoritariamente el Estado decide una cosa, hay que ir a la guerra. Pues no, señor, yo apelo a mi conciencia personal y aunque pertenezca a una minoría, reclamo ese derecho. Y de la misma forma que te pongo este ejemplo, te podría poner otro. Por lo tanto, aun admitiendo que la democracia se basa en la razón o en la fuerza de la mayoría y que tiene que estar basada en una tolerancia del que sale perdiendo, que está en minoría, con relación a la teoría imperante, que es la mayoritaria, también a la inversa, la sociedad tiene que ser tolerante con las minorías. O sea que la minoría tiene en definitiva una fuerza, una razón, como era tu pregunta, ¿qué importancia le concede? Una importancia vital porque en ello nos estamos jugando el derecho al libre albedrío de la persona, del individuo, y también porque la historia demuestra que las minorías, pues muchas veces, aunque la mayoría le quite la razón, pero se han convertido en mayoría con el paso del tiempo. Luego no hay ninguna razón por encima de las demás que pueda sentar cátedra y decir esto es así porque sí, porque seamos mayoritariamente un mayor número, ¿no? Un número más grande. Hay veces que la historia que hay mayorías que cometen todo tipo de barbaridades. Luego tampoco, o sea, aceptó como regla del juego que la mayoría impere, pero tampoco se le puede conceder el total libertad a la mayoría en el sentido de aplastar. Tiene que haber un equilibrio. ¿Qué le dice la palabra cultura? La palabra cultura, pues, me dice
muchas cosas. Bueno, la palabra cultura me evocaría precisamente un amplísimo panorama, ¿no? Mm, Yo la palabra cultura la enlazaría con la palabra solidaridad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque creo que lo que conviene, si a mí me preguntaran, o si tú me preguntaras, o si me dejas hablar, ¿qué sería más importante en Puerto Real o en España? Yo creo que sería tal vez más importante que por encima de cualquier otra causa o proyecto o iniciativa, modificar nuestros hábitos culturales. O sea, la cultura es lo que nos define de alguna manera. La cultura es el conjunto de comportamientos que definen y de los hábitos de conducta que definen a una sociedad o un pueblo. Y en este sentido, mm, yo entendería una política cultural en un sentido muy distinto, por ejemplo, a como se entiende en Puerto Real. Si nos referimos, hacemos una referencia, un recordatorio de lo que hace, por ejemplo, un concejal de cultura, habitualmente lo vemos entregando una medalla, habitualmente lo vemos inaugurando un acto cultural. La cultura es algo más que inaugurar exposiciones o entregar premios. La cultura está relacionada con la educación, está relacionada sobre todo con los hábitos de comportamiento. Y yo creo que nuestra cultura debería de incorporar, nuestra cultura en Puerto Real y en general, pues nuevos valores. Yo hablaría en ese sentido de la cultura, de que está necesitada de imbuirse, de impregnarse de nuevos valores que ahora no tenemos, como puede ser la tolerancia, la generosidad, la, la solidaridad precisamente, porque el acervo común que tiene un pueblo, el conjunto de comportamientos culturales, de alguna manera, lo que le da más calidad a una sociedad u otra, ¿no? En fin, la palabra cultura precisamente es una esponja que podríamos vincularla a muchos conceptos. ¿En qué emplea su tiempo de ocio? Pues mi tiempo de ocio, recientemente y desde que estoy implicado con el ayuntamiento, casi no tengo. Es incluso algo, se puede decir que patológico, el tener una dedicación exclusiva, porque se puede convertir casi en una droga, ¿no? Me llena de tal manera, o me implica de tal manera este asunto, que lo que en otro momento para mí podría haber sido, por ejemplo, tocar la guitarra, pues mira, mi madre se queja en casa de que hace la guitarra casi 2 años que no suena, ¿no? Y ahí está desafinada y con las cuerdas rotas. Tiempo para el ocio tengo poco, pero cuando lo tengo casi siempre eh, está relacionado con actividades creativas. ¿Compra o lee algún periódico en especial? Pues sí, leo los periódicos provinciales todos los días. El Cádiz Información y el Diario de Cádiz, un periódico. Ningún periódico nacional. No lo compro. Ojeo El Mundo, ojeo El País, ojeo Diario 16, pero habitualmente los dos provinciales. En tiempo he comprado El País. Tengo grandes colecciones de periódicos, tengo la manía de coleccionar periódicos. Una de las razones por las que, bueno, como concejal he insistido que era fundamental, porque a mí me lo parece, que haya una hemeroteca en Puerto Real. Incluso había ofrecido, si se hace alguna vez, pues donaría la cantidad de periódicos que tengo. El Correo de Andalucía lo estuve leyendo durante años en tiempo, y El País también. ¿Alguna revista en especial? Revista en especial en concreto no. Por ejemplo, bueno, sí pudiera ser Integral, la compro de vez en cuando. En tiempos coleccionado también la revista Ajo Blanco, hace muchos años ya, pero ahora ya una revista asidua y periódica no compro. ¿Cuál es el último libro que ha leído? Pues el último libro que he leído se llama, vamos a ver, te digo, es un libro editado por el Club de Roma que habla de, ahora no recuerdo el título, pero es ya te lo diré. Es un estudio que se ha hecho al cabo de 20 años que se hiciera más allá de los límites del desarrollo. Es el libro que acabo de leer, que analiza cuáles serían porque es lo que no caía en el título. Hace 20 años escribe un libro que se llama Los límites del desarrollo, y ahora, 20 años después, por los mismos autores, se sale más allá del desarrollo. Es un análisis
que hace de la evolución mundial y se interroga y pregunta si la humanidad, los recursos económicos, industriales, energéticos, medioambientales son ilimitados o la sociedad mundial está abocada a un límite y tiene que poner un freno. Ese es el libro último que he leído, se llama Más allá de los límites del desarrollo. ¿Y cuál es la última película que le ha impresionado? Pues la última película que me impresionó, una película que a mí me gusta en especial es El Cazador, Dersu Uzala. No sé si la conoces, de un director Kurosawa, japonés, ¿no? Para Luis Pérez, el fin justifica los medios. No, precisamente el fin no justifica los medios. Yo creo, como una frase que acuñó Gandhi ilustrando este discurso ya tradicional de si el fin justifica los medios o no, que el fin y el medio es una misma cosa. Es decir, si yo quiero una sociedad en paz, tengo para conseguirla que utilizar medios pacíficos. Si yo quiero de ti tener una relación de respeto, tengo que, esa es la finalidad, tengo que conseguirlo mediante un fin que vaya en consonancia y que sea idéntico. Tengo que tratarte con respeto. Por lo tanto, para mí, fin y medio no sería, tienen que ser una misma cosa. No puedo conseguir que tú seas, es decir, por ejemplo, un padre o un hijo no puede conseguir que se comporte pacíficamente cuando el propio padre le está dando una paliza. En ese sentido, la frase esta que te decía de Gandhi dice, el fin está en los medios, como el árbol en la semilla. La semilla ya está contenido lo que va a hacer el árbol después. En la medida en que yo utilizo un medio, así conseguiré un fin. Por lo tanto, para mí, el fin no justifica los medios. ¿Qué prefiere, la injusticia con orden o el desorden con justicia? A ver, eso hay que pensarlo detenidamente. ¿Cómo dices? Lo voy a repetir. ¿La injusticia con orden? La justicia con orden. ¿La injusticia con orden? Sí. ¿O el desorden con justicia? Pues tal vez el desorden con justicia. No sé, cómo esto es un trabalengua, un poco, no sé si estoy rápidamente pensando bien. Tal vez la justicia con desorden. Sería la segunda opción. Sí, la segunda opción. Al menos si hay justicia, pero de la justicia se deriva cierto desorden porque la sociedad no es capaz de organizarse de manera mejor, bueno, pues una consecuencia que las propias sociedades tendrían que correr y asumir. Pero lo contrario que plantea... Pero la injusticia con orden. La injusticia con orden no, bueno, eso puede ser fatal, ¿no? Con eso podría estar definiendo una dictadura, ¿no? Es injusta, pero hay un orden exquisito y militar, ¿no? No, por Dios, me parece que sería la segunda opción. ¿Han muerto las grandes ideologías? No creo. Han muerto algunas ideologías y el ser humano va evolucionando en su forma de vivir, en las relaciones económicas, en las relaciones entre los pueblos. Yo creo que surgen otras ideologías. Y precisamente yo creo que la ideología, hombre, el socialismo al uso, el socialismo real de los países socialistas desaparecen porque desaparecen unos tipos concretos de política, pero bueno, hay grandes ideales dentro del socialismo que creo que estarán vivos y que se emparentan con otros ideales de solidaridad, de justicia, de distribución de la riqueza, la solidaridad, el solidarismo, como han acuñado, creo, algunos sudamericanos, pues tal vez podría o debería sustituir de la mano de la evolución política que sufren o que experimentan los países, sustituir a la caída de algunos regímenes concretos detrás de los cuales había unas ideologías. Pero las ideologías han evolucionado a lo largo de la historia del pensamiento humano y con distintos tintes, con distintos matices en cada distintos momentos, pero casi siempre al ser humano lo ha movido, se puede decir que las mismas metas, los mismos objetivos, ¿no? La igualdad, la solidaridad, la lucha por la justicia. Yo creo que las ideologías no morirán, variarán de su sentido externo, ¿no? ¿Es la corrupción el gran pecado nacional? No, yo no creo que la corrupción
sea siquiera el problema que más consecuencias negativas tenga para la población. Ahora mismo tenemos hasta en la sopa en los casos de corrupción de determinados políticos, de determinados personajes de la administración, pero yo creo que hay una saturación informativa de estos asuntos y sin embargo lo que a la gente le preocupa realmente, otra cosa es que la gente todos miremos y estemos atentos de hasta cierto punto, porque ya después también nos empachamos de estos asuntos de corrupción, pero lo que a la gente en el día a día le duele y les preocupa es otra cosa. Luego, yo no creo que la corrupción sea el gran pecado nacional. El gran pecado nacional, que también es un gran pecado internacional, es para mí el que las sociedades y los individuos cerramos los ojos, no queremos saber nada, no miramos a la mayor parte del planeta que se hunde en la miseria cada día. Yo es que tengo esa perspectiva, ¿no? Yo quise salir vinculándolo a mi trabajo precisamente incluso siendo concejal, que he estado en un país tercermundista, donde quería, bueno, el trabajo de fotografía que estaba haciendo por España y aquí en Puerto Real también, quería esa habilidad o ese trabajo enfocarlo hacia una causa que a mí me parecía como más digna o más positiva, y precisamente pues he estado haciendo ese trabajo por algunos países. Y como tengo esa experiencia de ver la miseria con tus propios ojos, lo que ya estamos acostumbrados a ver por la televisión, la perspectiva que yo tengo de las cosas es un poco desde esa óptica. Por lo tanto, dice, el pecado nacional es la corrupción. Me parece que siendo solidario y no teniendo perspectiva entre lo que es lo nacional y lo más allá de lo nacional, sino teniendo una perspectiva más global de la humanidad, hay un pecado mayor o una intolerable, que es que cada día somos cómplices de un genocidio que ocurre a nuestras propias puertas. Eso es mucho más grave que los casos concretos de corrupción. Y por otra parte, la corrupción que ahora mismo aflora en este país, pues tampoco pienso que sea que hay más ahora que en otro momento. Es que ahora hay una prensa y un régimen que con trabajo permite que por lo menos en un resquicio informativo salgan las cosas a la luz, lo que en otros tiempos, porque la corrupción es intrínseca al ser humano, ha existido, lo que pasa es que no nos dábamos cuenta y estaba solapado u oculto. ¿Qué le dice el término nacionalismo? El término nacionalismo, la lucha nacionalista que tiene muchos movimientos reivindicando el derecho de las autonomías de determinados pueblos, yo entiendo que para quienes así lo creen y lo defienden, hay detrás ideales positivos y sinceros, pero particularmente a mí los nacionalismos, reconociendo ese buen gesto y esa buena intención que tiene quienes lo defienden, reconociendo el derecho de los pueblos hacia su independencia, yo no vibro con los nacionalismos. O sea, yo estaría en el polo opuesto a los nacionalismos. Yo más bien me movería por, por impulsos contrarios en el sentido de la universalidad. Yo me siento más individuo universal del mundo que perteneciente a España, o perteneciente a Andalucía, o perteneciente a Puerto Real. Hombre, yo estoy en Puerto Real, siento mi pueblo, estoy en Andalucía, lo siento también, pero yo también siento o quiero sentir y quiero no tener ninguna diferencia de sentimiento con el resto de la humanidad. Por lo tanto, personalmente, los nacionalismos son movimientos que yo respeto, que han aportado muchísimo al pensamiento político de los pueblos y a la emancipación de los pueblos y demás, pero que yo personalmente no es algo que me haga a mí vibrar en ese sentido, ¿no? ¿Está de acuerdo con las listas abiertas en las elecciones? Pues con las listas abiertas, pues sí, podría estar de acuerdo, porque, y digo podría porque en realidad tampoco es un asunto que, bueno, no me he parado ni siquiera a meditarlo demasiado, ¿no? Yo siempre me he empeñado en la participación ciudadana, tanto cuando he sido concejal, cuando antes de serlo, la participación ciudadana, el que el ciudadano no sea súbdito del poder, sino que tome parte, me parece fundamental, ¿no? Mm, pero también tengo que lamentar que después tengo la sensación, no sé si por vicio,
porque la gente se ha mal acostumbrado, porque nunca el poder, primero con 40 años de dictadura y después en Puerto Real con 16 años de dictadura también, a la gente no se le ha dado esa oportunidad de pronunciarse, de opinar, y la gente tal vez se acomoda y al final la participación parece que le importa a poca gente. Los grupos no funcionan, los sindicatos están desprovistos de militancia o es una militancia un tanto no demasiado activa. Los partidos políticos le pasa lo mismo y cualquier otro tipo de asociación ves que se mueven por personas. Los demás apoyan en determinado momento, pero no tenemos una cultura de la participación. En ese sentido, al final se descubren que son determinados individuos los que tienen la capacidad de empujar más a la sociedad. Bueno, pues reconociendo que la cosa es así, pues ¿por qué no hacer listas abiertas en las elecciones, tanto municipales, donde donde los ciudadanos elijan a una persona y no a un partido? Pues sí, no habría inconveniente. ¿Cómo interpreta la abstención electoral? La abstención electoral la interpreto como una consecuencia o un paso más de la abstención que hay a lo largo de todos los años, o sea, de todo el año. Y enlazo con lo que te estaba diciendo en la pregunta anterior. Normalmente el ciudadano no siente inclinación por tomar mucha participación en la vida pública. El votar, el ir a los 4 años y durante 10 minutos presentar una papeleta y meterla en una urna cerrada, pues es la mínima expresión que se despacha de la democracia. Me parece necesario totalmente al máximo que al menos el sistema funcione, aunque solamente sea eso, porque de lo contrario los gobernantes tomarían las decisiones por sí solos y serían dictaduras las que nos gobernarían. Pero yo entiendo que la participación debe ser bastante más amplia de lo que sea limitarse a depositar solamente el papel el día de las elecciones cada 4 años. No existe entre 4 años mucha participación ciudadana. La gente se mueve en muy contadas ocasiones. Eso de alguna manera, los que estamos en política queremos que la gente participe más, pues nos duele a veces, ¿no? Y por lo tanto, como ya hay un desinterés generalizado, cuando llegan las elecciones también lo hay, es una consecuencia. También se podría interpretar de otras maneras, tal vez el discurso de los políticos, el discurso en el sentido de la acción permanente, estemos a años luz de lo que realmente el pueblo quiere, tal vez tengamos la culpa. Mm, La abstención, a mí no me duele tanto la abstención de votar como la abstención que significa la no actividad permanente de la gente en la vida pública. Sería deseable que la gente participara más votando en las elecciones, pero también participando en el día a día en los asuntos y contribuyendo en la medida de lo posible a mejorar el pueblo. ¿Está a favor de limitar el tiempo de permanencia en un alto cargo público, como por ejemplo una alcaldía? Pues sí, yo creo que a raíz de la experiencia, esto también es contradictorio, porque se da la casualidad, tal vez dependería muchas veces de la persona en cuestión, ¿no? Se da la circunstancia de que cuando ya lleva uno un tiempo es cuando realmente domina la situación, tiene experiencia y sería el momento más inoportuno para decir, ahora te vas, ¿no? Pero por otro lado, la experiencia nos dice también que el poder, por aquello que hablamos de la corrupción, que es no ya de un partido político, sino es del ser humano, porque pasa en todos los partidos, incluso dentro de la iglesia, de todos los gremios políticos, religiosos y humanos, la gente se corrompe, el poder parece que corrompe, lo comprobamos a diario a todos los niveles, y en ese sentido sí, sería como una medida profiláctica para impedir la corrupción de la persona, el que domine el poder en sus manos excesivo tiempo. Por lo tanto, una limitación puede estar bien. ¿Cuántos? ¿2 legislaturas? ¿3? No lo sé, pongamos 3, 2. ¿Indultaría usted a Tejero? Sí, yo indultaría a Tejero. Yo, el sistema represivo, la cárcel, es algo que a mí personalmente no me va, no lo entiendo, aunque sé que es necesaria. Los indultos de este tipo, de una sociedad, en vez de demostrar debilidad por parte del sistema político, al contrario, lo que puede demostrar es generosidad y en ese sentido puede ser bueno. Pero bueno, te hablo de Tejero como si me hablara de cualquier otro preso que estuviera por cualquier otra causa, ¿no? Independientemente de la ideología que haya detrás y de lo que haya hecho.
Finalmente, ¿qué le falta a la democracia para ser el mejor sistema político? ¿Qué le falta a la democracia para hacer el mejor sistema político? Pues tal vez que la democracia, en el sentido, democracia en el sentido de que es el poder del pueblo, por lo menos en el sentido etimológico del término de la palabra griega, ¿no? Pues que lo fuera realmente como lo era tal vez en la Grecia clásica, de donde después de 2000 años o 2500 nos viene el término. En aquella democracia había una mayor participación. Los que eran políticos, por cierto, no estaban tiempo. Todos los ciudadanos pasaban, ejercían un cargo público alguna vez en su vida. Había una rotación, había una mayor participación. Existía el ágora o la plaza pública donde la gente confluía para conversar y para canalizar y aportar sus ideas. Luego, retomando un poco, con independencia que después estaban los esclavos y los metecos a los que no participaban para nada, ¿no? Yo creo que a la democracia le falta participación, que el poder público estuviera controlado por la ciudadanía en el día a día. O sea, que el ciudadano no votara y eso ya legitimara democráticamente, porque se da la circunstancia de que hay personas elegidas democráticamente, pero que en el fondo son dictadores, en el día a día ejercen una dictadura. A la democracia actual, a la española, le falta tiempo, no como a la inglesa a lo mejor que tiene muchísimos años. A la nuestra le falta tradición, pero le falta también que a los ciudadanos se ejerciten en controlar el poder, en pedir cuentas al gobernante. Y le falta también, evidentemente, a quienes gobiernan democráticamente, le sobra soberbia, le sobra mando y le falta gobernar de forma cooperativa con la ciudadanía. Por lo tanto, esta democracia que nosotros tenemos es muy joven, muy incipiente y adolece de la falta de muchos defectos. Gracias por someterse a este cuestionario. Nada, ha sido un placer. Parte de nuestros invitados sean protagonistas ustedes también desde vuestras casas para que vayan enviando a Tele Puerto Real, a nuestro control, al 83 43 02 esas preguntas que se realizan a nuestros invitados. Mientras se suceden estas preguntas, pues contamos con el apoyo de nuestros compañeros. Así que volvemos a insistir en esas preguntas que vayan formulando ya a ese teléfono 83 43 02 y por supuesto, como viene siendo habitual, exigir ese rigor en la pregunta y el respeto, por supuesto, a nuestros invitados. Vamos ya, sin perder más tiempo, porque, por supuesto, nos faltará tiempo para escuchar y ver la propuesta del grupo invitado hoy, como decíamos, Ciudadanos más Ecologistas y Solidaridad. Presentamos en primer lugar al candidato a la alcaldía por este grupo, Luis Pérez Ramos. Luis, buenas noches. Buenas noches. A continuación presentamos al segundo en esta lista por Ciudadanos Ecologistas y Solidaridad, Antonio Hernández Leito. Señor Hernández Leito, buenas noches. Y José Antonio Vargas Basadre en el puesto número 4. Señor Vargas, buenas noches. Buenas noches. Bien, como siempre, nuestro invitado, Salvador Catalán Romero y José María Gil Pardal. Compañero, buenas noches. Como siempre, la pregunta inicial al candidato a la alcaldía, en este caso vuelvo a repetir, hoy Ciudadanos más Ecologistas y Solidaridad. Señor Pérez Ramos, ¿cuál sería el objetivo de inmediato a realizar en caso de que usted consiguiera la alcaldía el próximo 28 de mayo? Pues si yo llegara a la alcaldía con nuestro equipo, Ciudadanos y Ecologistas y Solidaridad, lo primero que haría, bueno, es saludar, si llegara por la mañana a las 8 al ayuntamiento, saludar a todos los funcionarios, probablemente llegara algún que otro conserje a decir si necesitaba algún café, algún refrigerio, algún aperitivo, le diría que no, que ya ese tipo de cosas a partir de ahora estarían totalmente suprimidos, que serían vicios del alcalde saliente. Y a continuación, pues me pondría en contacto, llamaría a los funcionarios que llevan los asuntos económicos, a don Francisco Romero, a don Manuel Veledo, y les encargaríamos que se pusiesen a trabajar de inmediato para analizar las cuentas. Y acto seguido, bueno, sería un día de mucho trabajo porque habría muchas cosas pendientes que han quedado durante todos estos años que quedan atrás. Avisaría al área de cultura para que fueran preparando la iglesia de San José, donde poco después, cuando los funcionarios que llevan las cuentas del ayuntamiento hubieran finalizado sus estudios, se pudieran exponer por primera vez después de 16 años a los ciudadanos, que son en definitiva los propietarios de los dineros,
todas las cuentas, todas las facturas y se pudiera ver toda la población en qué situación económica está el ayuntamiento. En definitiva, esto es algo que creo que coincidimos con el resto de los partidos, pero que es imprescindible. Probablemente ese mismo día convocáramos un pleno por la tarde y invitaríamos a todas las asociaciones de vecinos, a todos los partidos, a todos los sindicatos, a todo tipo de entidades culturales, juveniles, etcétera, y les haríamos ver que prácticamente empieza la democracia, porque hasta ahora el ayuntamiento ha estado con las puertas cerradas hacia la población, hacia los puertorrileños. Le diríamos que ya nunca más habría policías en la puerta del ayuntamiento impidiendo que los vecinos quieran entrar libremente. Y tendríamos que convencernos nosotros mismos y los ciudadanos que por primera vez, la ciudadanía y el ayuntamiento van a estar totalmente compenetrados. Creo que ocurriría si hubiera un cambio de gobierno, como cuando un preso sale de la cárcel, que lo primero que tiene que hacer es mentalizarse de que está en libertad, ¿no? Y aquí tenemos tanto vicio, tanta rémora, que lo primero sería abrir las puertas a los vecinos para que en ese pleno, que deberían de sucederse en pleno sucesivo en esa misma semana, pudiéramos ir haciendo listados de problemas, listados de acreedores del ayuntamiento, listados de deficiencias por barriadas, y después conjuntamente con todos representantes de todas estas entidades tendríamos que elaborar un plan de prioridades, porque ahora hay tantas cosas que hacer